Aprendí a programar empíricamente leyendo libros. Cuando los leía, aparentemente todo estaba muy claro en mi cabeza, pero cuando me sentaba frente a la computadora a intentar replicar esos ejemplos que en teoría los tenía claros, pues nada funcionaba. Era bastante complejo, me frustraba mucho, incluso grabé un video que se llama No sirvo para programar, en el que cuento mi experiencia para aprender a programar. Pero hoy no quiero contarte mi experiencia como estudiante de programación. Quiero contarte mi experiencia desde el otro lado, como profesor de programación, enseñando la programación, porque he detectado que hay muchísimos problemas a la hora de enseñar a programar y quiero contarte alguno de ellos. En primer lugar, no soy un gran programador. En EDTeam todos son mejores programadores que yo y siempre lo digo internamente en el equipo. Sé que si le dedicara más tiempo a la programación sería bastante bueno, sería mucho mejor de lo que soy, pero mi trabajo, mi rol en el equipo, pues me impide dedicarme tanto tiempo a programar. Además, la tecnología avanza tanto y tan rápido que me cuesta seguirle el paso. Imagínate, para gente que está metida todos los días en esto, que programa todos los días, hasta para ellos se les hace un poco complejo seguirle el paso a todas las cosas nuevas que salen. Imagínate para uno que no tiene el tiempo para dedicarse completamente. Eso me ha generado bastantes conflictos, bastantes frustraciones, bastante angustia. Yo me hacía comúnmente preguntas del tipo, ¿debería yo dirigir una empresa de educación en tecnología cuando yo no estoy al día realmente en todas las tecnologías que aparecen? ¿Cuando yo no soy un gran programador? ¿O tal vez debería delegar mis funciones o mi cargo en última instancia y ponerme a programar más tiempo? O al revés, abandonar completamente la programación y dedicarme simplemente a dirigir la empresa. Esos conflictos me han asaltado por mucho tiempo. Pero por otro lado aprendo mucho del equipo. Hay reuniones de desarrollo donde yo escucho, plantean ideas, plantean propuestas y uno pues ahí se va metiendo en ese mundo y va aprendiendo mucho más. Entonces también estar en equipo me ha ayudado a mejorar mucho en la programación. Pero mi duda existencial continuaba. No soy un gran programador, pero aún así dicto cursos de programación. ¿Eso será correcto? Me lo preguntaba yo mismo, ojo, muy a menudo. Sin embargo, un día tuve una epifanía. Se me acercó un muchacho en un evento a contarme que él trabajaba en una empresa como programador JavaScript y me agradeció porque me dijo que por mí tenía el trabajo ya que gracias a mí había aprendido JavaScript con mis cursos. Este muchacho probablemente sabe más JavaScript que yo a la fecha, pero yo le enseñé sus primeros pasos en JavaScript. Eso para mí fue una epifanía, fue como haber visto la luz, fue la solución a todos mis conflictos internos y entender que puedes no ser el mejor programador, pero si eres el mejor profesor, realmente estás haciéndole un gran aporte también al mundo de la programación, porque ayudas a que personas den sus primeros pasos en la programación y unos pasos sólidos. Recuerda que un edificio no puede construirse sobre cimientos débiles, se cae. De igual manera, si tú no aprendes bien las bases, te vas a caer. Y conozco mucha gente que está haciendo proyectos más avanzados, pero sus bases son muy débiles, muy endebles. Gente que está haciendo Angular, React, etcétera, pero tiene problemas básicos de JavaScript y luego saltan a los foros a preguntar cosas que uno dice, ¿qué haces en un framework si no tienes ni siquiera las bases sólidas del lenguaje? O incluso de lógica de programación. Y es que aprender las bases es fundamental, el primer aprendizaje es fundamental, sobre todo porque en esta primera etapa, cuando das tus primeros pasos en algo nuevo, es cuando puedes afianzarte en que eres bueno para esto y que es tu futuro y que te apasiona hacer esto y que quieres vivir para siempre haciendo esto, o puedes desmoralizarte por completo y decir no sirvo para esto y abandono, que es lo que yo cuento en mi video No sirvo para programar. Por eso es tan importante la labor de un profesor que te acompañe en esta primera etapa, que te ayude a dar tus primeros pasos. Obviamente, tú después vas a ser mucho mejor programador que ese profesor, pero este profesor seguirá generando nuevas generaciones de programadores. Es genial porque todos cumplen su rol en este gran ecosistema de la tecnología. Hace unas semanas Alejandro Rodríguez, que es programador frontend aquí en EDTeam, también me contó que había aprendido JavaScript conmigo. A mí me sorprendió muchísimo. Me lo dijo por chat, así que no vio mi cara de sorpresa, pero fue muy sorprendente y hay muchos casos así, gente en la comunidad, gente que me escribe y que yo sé que saben muchísimo más que yo, pero es muy emocionante saber que sus primeros pasos los dieron conmigo. Esa es la labor de un profesor y eso me llena de orgullo y eso hace que todos mis conflictos internos,
todo ese síndrome del impostor con el que yo cargaba se vaya para siempre, porque un profesor tiene una labor fundamental. Sin embargo, hay un problema. Aunque el primer aprendizaje es el más importante, suele ser menospreciado por las personas que ya avanzaron más. Cuando subimos un video de qué son las variables aquí en EDTeam, mucha gente nos atacaba con una mala fe impresionante. Yo no entiendo qué necesidad de escribir solo para atacar, porque era muy básico. Y yo me pregunto, ¿esos tipos que escriben para atacar siempre supieron lo que era una variable? Definitivamente no, algún día lo aprendieron y ahora se burlan. A mí no me afecta, me parece muy tonto, pero yo sé que eso sí le afecta a los que están comenzando. Soportar a alguien que se burla porque tú dices, wow, ya sé que es una variable, y escribes una variable y escribes un console log, y viene un loco a burlarse de ti porque dice que eso es una tontería. Como si él hubiera nacido sabiendo que es una variable, ¿cierto? Ese es un gran problema. Los aprendizajes básicos son fundamentales para avanzar, pero es el momento en que tú eres más vulnerable de ser menospreciado, de ser maltratado, de ser atacado por gente que se creen genios. Pero, número uno, el que ataca al novato generalmente es un mal programador. En serio, los buenos programadores generalmente no están haciendo esas tonterías. Y los buenos programadores comprenden que hubo un momento en que ellos fueron novatos. Todo aquel a quien ves experto tú ahora, algún día fue novato, como tú. Entonces no te sientas mal. Va a tocar el momento en que tú también seas experto. Hace unas semanas hicimos un meetup con mi amigo Freddy Caguas y en este meetup yo hice una breve charla llamada Aprende a programar en 20 minutos. El objetivo de esta charla era que los asistentes le pierdan el miedo a la programación, ya que muchos de ellos no sabían programar e iba a ser su primera vez. Entonces, para un profesor es un reto. Tal vez un programador te diga, pues yo no voy a enseñar qué es una variable, esto es una tontería, yo no voy a perder mi miedo en eso, ¿no? Tráeme gente avanzada para empezar a hacer proyectos más complejos. Esa es la diferencia entre un programador y un profesor. Un profesor tiene como labor enseñar. Entonces mi reto era ese, voy a enfrentarme a muchachos que no saben programar. Hagámosle las cosas fáciles. Si yo empiezo a decirles que para programar necesitas 5 años, 10 años, 20 años dándole todos los días al código, se van a deprimir en una y van a irse y no van a querer volver a saber de la programación. Entonces recordé lo que me costó aprender a mí a programar y lo importante que hubiera sido para mí en sus momentos que me enseñen los fundamentos de la programación, qué es una variable, una constante, qué es un ciclo, qué es una función. Yo me volví loco cuando empecé a aprender a programar, porque a la vez que aprendía código, ya sea PHP o JavaScript, los dos primeros lenguajes que empecé a leer en libros, aprendía a la vez el código, la sintaxis, y a la vez estos fundamentos. Y no es la manera correcta de aprender. Primero debes aprender los fundamentos, estos principios básicos de la programación y cómo se asocian entre ellos creando una lógica. Entonces dije, vamos a hacer eso, vamos a explicarles los fundamentos con analogías simples, con ejemplos sencillos, para que ellos vean que realmente no es tan difícil. Obviamente, ir a un nivel avanzado en programación es difícil. Cualquier persona puede patear una pelota, pero no cualquier persona puede ir y jugar un mundial. Es lo mismo con la programación. Cualquier persona puede programar algo básico, pero no todos van a ser grandes programadores. Eso ya depende de su esfuerzo. Nada más que de su esfuerzo. No hay límites que mentales, que genéticos. Esas son estupideces. A los asistentes les gustó mucho esta charla y lo dijeron en su momento. Entonces yo subí este video a YouTube y ha sido un video muy curioso porque es el video más polémico que yo haya subido. Creo que el 50% de comentarios me felicitan y me dicen que el video les pareció excelente y el otro 50% me insulta y me dicen que soy un estafador, que soy un vendehumo, que soy un imbécil y cosas peores que no voy a repetir. Lo más curioso es que la mayoría de gente que me insulta es gente que dice que es imposible aprender a programar en 20 minutos y me empiezan a citar un montón de cosas muy complejas que obviamente no se aprenden en 20 minutos. Pero yo digo, en primer lugar, esta persona es un programador. Es de estos programadores que quieren desmoralizar a los que están comenzando. Y ya es detestable, es un ser detestable, en serio. Porque obviamente esta es una charla para novatos. Si tú eres tan experto, ¿qué rayos haces comentando en una charla para novatos? Es como si yo dijera, ya sé leer y ya sé escribir y voy a una escuela donde están enseñándole a leer a las personas y me burle de ellos porque no saben leer. Es muy estúpido. La otra cosa es, ¿qué entiendes tú por programar? Hacer un ciclo ya es programar. Hacer una función que devuelva la suma de dos números ya es programar. Hacer un console.log hola mundo ya es programar.
Sí, con eso no vas a conseguir un empleo y ganar miles de dólares, es verdad, pero ya estás programando. Entonces, ¿qué entiendes tú por programar? ¿Crear el nuevo Google, crear el nuevo Facebook? O sea, ¿solamente eso es programar? Es como si yo te dijera, te voy a enseñar a jugar fútbol en 20 minutos. ¿Ok? Te enseño a jugar fútbol en 20 minutos, las reglas básicas, cómo patear el balón, etc. Muy bien. Y venga algún tarado y te diga, no, no puedes aprender a jugar fútbol en 20 minutos porque para jugar fútbol tienes que ganar la Champions. ¿Te das cuenta? Hay niveles en la programación, pero puedes aprender los fundamentos y hacer aunque sea el programa más básico, aunque sea un hola mundo en 20 minutos. Sí. Y si alguien se burla de ti, ignóralo. Tú sigue estudiando, sigue progresando. La labor de un profesor es enseñar. Esa es su función. Y la labor de un programador es programar. No es enseñar. Obviamente, existen personas que pueden juntar las dos cosas. No son muchas, pero las hay. Así como hay programadores que a la vez son diseñadores. Son muy pocos, pero los hay. Pero quiero que entiendas que por ser programador, automáticamente esta persona no está apta para ser profesor, por más buen programador que sea. Tendría que cumplir con otras características. Y el gran negocio ahora de la educación online es hacerte creer que todo buen programador es automáticamente buen profesor. Y terminamos con estudiantes frustrados que pierden su dinero y su tiempo. Y el tiempo es lo que más duele porque el tiempo nadie lo regresa. El dinero también duele, pero trabajando de alguna manera lo recuperas. Entonces, para dar tus primeros pasos en la programación, para aprender a programar, definitivamente tienes que hacerlo con un profesor, no con un programador. O como yo le digo, un programador de escritorio, es decir, una persona que está programando todo el día. Eso está muy bien, pero no para enseñar. Para enseñar tienes que preparar tu clase, tienes que saber poner ejemplos, analogías, poder explicar las cosas de 3, 4 o 5 formas diferentes para ver que los estudiantes te comprendan, tener paciencia. Hay muchas otras habilidades que desarrollar, saberse comunicar, etc. Pero la principal habilidad que hay que desarrollar para ser profesor es de verdad querer que tus estudiantes progresen, que sean mejores, si es posible mejores que tú. Y eso hace que a un profesor le encante enseñar, se apasione. Si quieres aprender a programar desde cero, sin conocimientos previos y llegar hasta conocimientos avanzados y poder dominar cualquier lenguaje, te voy a dejar en la descripción del video el link a la especialización en programación que tenemos aquí en EDTeam. Son 8 cursos dictados por 2 rockstars de la programación en América Latina que a la vez son excelentes profesores. Entonces dime tú, ¿de quién prefieres aprender a programar? ¿De un buen programador o de un buen profesor? Yo creo que es mejor de un buen profesor. Cuando des tus primeros pasos sólidos y ya tengas tus fundamentos, podrías aprender también de un buen programador. Curiosamente, en EDTeam nuestros profesores cumplen con los dos requisitos, ser buenos programadores y ser buenos profesores a la vez, porque esa es nuestra filosofía y todos nuestros profesores pasan por ese filtro. Así que tenemos lo mejor de los dos mundos aquí en EDTeam.